Nuestro deseo y nuestro anhelo como iglesia es que no pases una Navidad solo, que estés en la calidez de la familia de Cristo. Aquí estamos muchos lejos de nuestra familia, pero qué bonito alegrar nuestro corazón rodeados un poco de la familia del Señor. Quiero compartirles un mensaje de parte del Señor que tiene que ver justamente con esa naturaleza de la celebración del día de hoy. Lo he titulado Jesús, el Rey. ¿De qué vamos a hablar? Jesús, el Rey. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos por un instante. Amado Rey, tú eres el Señor de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestras familias, el motivo mismo por el que hoy estamos celebrando. Y hoy te pido de manera especial que mientras comparto este mensaje, tu Espíritu Santo hoy tome el control, hoy traiga revelación, hoy traiga vida en los corazones, en la fe. Y que Padre, hoy tengamos un tiempo de Navidad precioso de tu mano, Señor, es mi oración. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Jesús el Rey. Qué maravillosa declaración. Nació el Rey. La primera vez que tuve la oportunidad de acercarme a la palabra de Dios y abrir la primera escritura que impactó mi corazón y mis ojos fue Juan capítulo 1, en el verso 1 al 5. Esta escritura dice que el Verbo fue hecho carne. Digamos Navidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este verso, esta escritura de Juan nos está mostrando cómo el Verbo es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Existía desde el principio. Y toda la creación, todo el universo, todo lo que vemos hoy, ese cielo estrellado que nos está acompañando en estas noches, todo fue hecho por Él y para Él. Él es la fuente de la vida, de donde surge toda la vida, nuestra vida. Y cada uno de los que estamos aquí viene de Él. Cada persona que tú amas, tu abuelo, tu papá, tus niños, tus nietos, todo viene de la fuente de vida que es Él. Amén. Ahora, la oscuridad no puede detener el anhelo de dar vida del corazón de Dios. La oscuridad no pudo detener la luz de Dios. Y en Juan, en el mismo capítulo 1, en el verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tenemos el Verbo, tenemos la palabra que se hizo hombre, que fue uno de nosotros, que vino y habitó entre nosotros. Vimos su amor, vimos su obra, vimos su verdad. Digamos Navidad. Dios está en este tiempo mostrando y recordando que Él vino, que se hizo hombre, que habitó, que caminó en medio de su propia creación. Ningún hombre tiene la cualidad que Jesús tiene. Él es único. Él es 100% hombre y 100% Dios. Dile a alguien ahí al lado, Él es 100% hombre y 100% Dios. No hay ningún otro hombre de ninguna época, de ninguna generación,
o de ninguna nación en el que se haya declarado o sobre el que se haya declarado lo que se declara sobre el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. La palabra de Dios dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra nos dice que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás, que Él venció la muerte y que Él ha resucitado y está vivo hoy. No hay un solo ser humano que tenga esas declaraciones sobre su vida. Ni el Dalai Lama, con la compasión como principio existencial, tiene esa declaración sobre su vida. Ni Buda con sus meditaciones y búsqueda de nirvana. Ni Deepak Chopra con su medicina alternativa. Ni Oprah Winfrey con su consejería emocional. Ni el Papa Francisco con su libro Confianza Suplicante, movido por la presión del mundo actual para restar la autoridad de la palabra de Dios. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde estamos restando la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad y el gobierno de ese rey que ha nacido. Estamos empezando a cometer el error en algunos ángulos donde la iglesia está forzada a ser moderna e inclusiva. Y déjame decirte, el reino de Dios es inclusivo, pero no es permisivo. Tú llegas aquí a Australia y Australia es inclusiva, pero si yo parqueo mi auto en un lugar donde no me permiten, ¿cierto? Yo voy a sufrir unas consecuencias. Hay un gobierno y el gobierno, el reino de Dios ha venido aquí a la tierra. Amén. ¿Y cuántos creen que necesitamos el gobierno de rey? El gobierno de ese rey. Jesús es el rey de la palabra. La autoridad de Jesús brota y fluye a través de su palabra. Toda iglesia, todo gobierno, toda lengua, todo ser humano de todos los tiempos tiene que reconocer la autoridad del verbo, la autoridad de la palabra. Eso está por encima de cualquier gobierno de la tierra. Por eso lo llamamos Señor de señores y Rey de reyes. Mi Rey Jesucristo vino a la tierra a traer luz en la oscuridad y no a agregar oscuridad en el mundo. Mi Señor Jesucristo vino a traer salvación y no a sumar condenación. Mi Señor Jesucristo, mi Rey, vino a traer transformación en el corazón egoísta y rebelde y no a ser complaciente con las ideologías del momento. Mi Señor Jesucristo es mi Rey. La opinión del mundo jamás va a estar sobre la palabra de Dios. El mundo va a pasar, pero las palabras de Cristo no van a pasar, iglesia. Por eso Él es nuestro Rey. Por eso Él es el Señor de señores. Y por eso también Él nos dijo que debíamos dirigirnos a Él diciendo: venga a nosotros tu reino. Pon por un momento tu mano en tu corazón y dile: Señor, que venga a nosotros tu reino. Y aquí quiero decirte una cosa, y es que su reino ya está aquí. Dile a alguien ahí al lado: su reino está aquí. El mundo está muriendo. El mundo se está descomponiendo. La sexualidad se está corrompiendo. El matrimonio lo están adulterando. La corrupción la están celebrando. El pecado lo están consintiendo. Y eso pasa porque no hemos permitido que la autoridad del reino de Dios tome su lugar.
En Mateo, en el capítulo 4, verso 17, nos dice la Escritura que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de un rey ha llegado. Jesús enseñó muchas cosas. Todo este diciembre hemos estado leyendo a Lucas. Hemos estado viendo toda la historia del Señor en la tierra. Y vemos cómo Él enseñó muchas cosas. Pero uno de los temas principales que Jesús enseñó y acompañó la predicación del Señor Jesús fue anunciar el reino de Dios. Dile a alguien ahí cerca: Dios habló de su reino. Jesús habló de su reino. Lucas 4, verso 43 dice: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así que no solamente Navidad significa el nacimiento de un rey, significa la conquista del reino de Dios en el corazón del hombre. Significa que Dios se ha acercado y ha empoderado a su iglesia con el mismo propósito y mensaje. En Hechos capítulo 28, 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Jesús viene, anuncia el reino de Dios. Jesús se rodea de sus 12 y los envía a predicar acerca del reino de Dios a los 70. Luego empodera a su iglesia con su Espíritu Santo también para hablar del reino de Dios aquí en la tierra. Él quiere llevar el reinado del cielo aquí en la tierra a toda la humanidad. También la predicación del reino de Dios tiene que ver con el anuncio de una de las señales para los tiempos finales. Leemos en Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús nos invita a orar pidiendo que venga el reino a nosotros. Pero no es un reino terrenal, no es un reino como un gobierno de aquí, de una nación. Es el poder y la autoridad de Dios activo en el corazón de cada uno de nosotros, activo en nuestras familias, en nuestros niños, en nuestros matrimonios. Y es un reino diferente. No es un reino que se pueda comparar con algún reino de la tierra. Es un reino incomparable, es un reino único en su cultura, magnífico en su estilo de vida, insuperable en su forma de pensamiento, en sus principios, en sus valores. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Y es ese reino así porque tiene un rey insuperable, tiene un rey inigualable, tiene un rey que jamás vas a poder vencer. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Dile a alguien ahí a tu lado: Él es mi Rey. Y nuestro Rey nos libra de la potestad de las tinieblas, nos traslada del reino de la oscuridad a su reino, al reino de la luz. ¿Cómo es ese Rey? Y le pregunto a aquellos que quizás nos acompañan por primera vez: ¿tú sabes cómo es ese Rey? ¿Tú lo conoces? Amén. Que las nuevas generaciones hablen también, que prediquen. Démosle un aplauso a los niños que nos acompañan hoy. ¿Cómo es nuestro Rey? ¿Cómo fue ese reinado mientras estuvo en la tierra? ¿Fue un rey del que se burlaron? ¿Fue un rey que nació en un pesebre, no nació en un palacio? ¿Fue un rey perseguido, tentado y probado en todas sus formas? Fue probado en su carácter, fue probado en su sabiduría, fue probado en su amor, fue probado en su integridad, fue probado en su santidad. El mundo se levantó contra su reinado. El enemigo Satanás levantó
toda forma de oposición en contra a ese rey que venía. Usó incluso personas cercanas como Judas y los tomó para levantar traición contra el gobierno del Señor. No le colocaron una corona de oro, le colocaron una corona de espinas. Lo escupían mientras le decían y se burlaban de él, rey de los judíos. Lo odiamos con todas nuestras fuerzas, lo clavamos en una cruz, lo atravesamos en sus manos y en sus pies, pero él sigue siendo un rey vencedor. Él venció en su silencio, él venció con su amor, él venció en su perdón, él venció con su humildad, él venció con su obediencia. Él es nuestro rey. En la cruz venció el pecado, venció las tinieblas, venció a Satanás y venció la muerte, porque ni siquiera la muerte lo pudo retener, iglesia. Él nos dio el más maravilloso regalo que podemos recibir, y es el regalo de vida eterna, que solo por fe tenemos acceso. Él es nuestro rey. Y por eso dile al que tienes ahí a tu lado, Él merece ser el rey de nuestras vidas. Es natural que cuando en un territorio hay un reino y ese reino ha estado ahí por mucho tiempo y viene otro reino a ocupar ese territorio, hay una confrontación, hay una lucha. El gobierno que está en ese lugar no va a querer moverse. Los territorios que Satanás, que el mundo, que el enemigo ha tenido por siglos, no van a querer moverse. Las áreas de tu vida, de tu corazón, de tu matrimonio, donde el enemigo ha tenido control, donde la oscuridad ha estado presente, no va a querer moverse. Y déjame decirte que cuando entra el reino de Dios en una vida, en un hogar, en una familia, el reino de los cielos sufre violencia. Empieza a conmoverse porque hay una guerra, hay una batalla, hay un conflicto, hay una oposición. Algo no quiere que el gobierno y el reino de Dios tome el lugar que tiene que tomar. Mateo 11:12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús vino a traer el reino de Dios a esta tierra. Vino a tomar posesión del territorio de otro reino, del reino de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la mundanidad. Y eso es una batalla. Uno entra a una casa hoy en día y se siente cuando hay una batalla. Se siente cuando el corazón aún no ha sido conquistado por ese rey. Se siente cuando el reino de Dios aún no ha tomado el control sobre un matrimonio. Se siente cuando el reino de Dios aún no ha tomado control sobre tu pecado, porque aún no te has rendido completamente a ese rey y a esa autoridad de ese reino. Cuando el gobierno de Dios entra a un hogar, ese hogar es diferente. Ese hogar marca una distinción de los hogares del mundo, o de cómo el mundo nos quiera decir que debe ser el matrimonio o los hogares. Cuando un matrimonio se rinde al reino de Dios, la oscuridad tiene que irse, el conflicto tiene que irse, el rencor tiene que irse, la falta de perdón tiene que echarse fuera, porque ahora el gobierno del reino de Dios está tomando el control. Ese es mi rey y viene con su reino. Muchas familias, muchas vidas viven conflictos, viven con problemas, viven con situaciones difíciles porque le han dado derecho legal al enemigo a robar, matar o destruir el reinado de Cristo, que es el que debe estar en tu casa. Hay solo un rey. Y dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, iglesia.
Él es nuestro Rey. Y mientras sigamos dejando que otro gobierno, que otro rey esté en medio de nuestra casa, que nuestro propio orgullo, es más, algunos están aquí diciendo, pero es que yo sigo siendo el rey. El día que dile al que tienes ahí a tu lado, oye, bájate de tu trono. El Señor tiene que ser el entronado en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Él debe ser el rey de tu vida. Tienes que permitir que el Señor tome el control, que tome la autoridad de tu hogar, de tu matrimonio, de tu destino. Cuando el reino de Dios está en un lugar, ahí hay vida. Se siente el carácter, se sienten los valores de Dios. Empiezan a venir los frutos de justicia, de amor, de conciliación, de santidad, de gozo, de paz. Por eso le decimos al Señor y por eso Él nos dice, pidamos que su reino venga, venga a nosotros tu reino. ¿Pero por qué? Porque en el reino de Dios no hay cosas, no existen cosas que nosotros sí vivimos aquí en la tierra. Porque en el reino de Dios no hay dolor. Porque en el reino de Dios no hay rencor. Porque en el reino de Dios no hay falta de perdón. Porque en el reino de Dios no se admite el pecado. Porque en el reino de Dios no hay adulterio, no hay infidelidad, no hay hipocresía, no hay traición, no hay mentira, no hay orgullo. Porque en el reino de Dios no se aceptan borrachos. Por eso necesitamos decirle al Señor, venga a nosotros tu reino. Porque en tu reino, Señor, no hay injusticia, no hay gente pensando en suicidarse, no hay culpa, no hay vergüenza. Es un reino perfecto, es un reino puro, es un reino santo, es un reino que te habla con la verdad. Porque Él mismo, el Rey, es la verdad. En tu reino hay la alabanza, hay el gozo constante, hay una adoración poderosa dirigida únicamente a ese Rey Jesucristo. Y hay que recibirlo, dice la Escritura, como un niño. Así hay que recibir el reino de Dios, como un niño, con esa inocencia, sin contender con Él, sin pelear con Él. No sé cómo tú estás recibiendo el reino del Señor. Pero te hago una pregunta, ¿qué está impidiendo que el reino de Dios venga sobre tu casa y sobre tu vida? ¿Qué está haciendo el obstáculo para que el reino de Dios realmente esté en tu casa y la gloria del Señor llene tu matrimonio, llene tu familia, llene tus planes? Tu orgullo, tu razón, tu falta de fe, tu afán, tu ansiedad, algún pecado oculto. Quizás una enfermedad, un rencor, un resentimiento, las distracciones del mundo, o simplemente te dejaste enfriar, perdiste tu primer amor y por eso hoy no estás dejando que el Rey soberano sea el Rey de tu vida y de tu casa. En Apocalipsis 11, en el verso 15, dice la Escritura, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dile al que tienes allá a tu lado, Él va a reinar por los siglos de los siglos. Los reinados de la tierra son temporales. Los reinados de la tierra pasan, pero el reinado de Dios es eterno, iglesia, amén. Si tienes un reinado de Satanás en tu vida, déjame decir, eso es temporal, porque el reinado de Dios es eterno y Él va a tomar el control de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio y va a traer bendición y su gloria va a estar sobre ese lugar, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a tu Rey, iglesia. La Biblia dice que su nacimiento fue profetizado, que ejércitos de ángeles se levantaron en adoración cuando Él nació. Él le habló a los demonios y ellos se sometían. Él le habló al viento
al agua, y ellos obedecían. Él le habló a la enfermedad y dejaba los cuerpos. No pudieron combatir contra sus palabras. La Escritura y sus palabras la han tratado de destruir, la han tratado de detener, y la humanidad jamás ha podido superar sus enseñanzas. Lo intentaron detener en una tumba prestada, y de ese lugar la tumba no lo pudo detener. Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Dile a alguien ahí cerca: Él es mi Rey. Las estrellas, las galaxias y planetas dan alabanza a mi Rey, porque fueron creadas por Él y para Él. Él sostiene el universo en el hueco de su mano. Es la piedra de tropiezo para las ideologías de las generaciones. Él es la piedra angular donde se sostiene la vida. Él es nuestro Rey. Nuestro desorden resulta escandaloso ante su orden. Nuestra humanidad resulta insignificante ante su grandeza. Él es el Rey soberano. Los montes, los árboles, los callados aplauden su grandeza. La creación misma levanta canción a su llegada. Él es la razón misma para celebrar. Él es nuestro motivo para estar gozosos, alegres. Él es nuestra bendición. Él es la causa primera y la última. De Él venimos y a Él regresaremos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma ante su Rey? No puedes competir con su amor. No puedes escapar de su gracia, iglesia. Nadie ha podido debatir su verdad, porque Él personifica la verdad. Él es el ideal del hombre perfecto, el modelo en excelencia de carácter. Él ha sido la revolución de todos los tiempos, un fenómeno que cambió la historia. Él es un salvador, Él es la esperanza del mundo. Dile a alguien ahí cerca: Él es mi Rey. Él es incomparable, iglesia. No hay nadie como nuestro Rey. Él restituye las vidas. Él levanta al que está caído. Él le da fuerzas al que está cansado. Él le da la vista al que está ciego. Él abre los oídos al que está sordo. Él restaura al paralítico. Él desencadena las lenguas del mudo para que pueda declarar los testimonios y la grandeza y las maravillas de lo que es este Rey. Dile a otro a tu lado, dile: Él es mi Rey. Él muestra el camino al que está perdido. Él acompaña al que se siente solo. Él perdona al que ha sido pecador. Él paga nuestra deuda. Él bendice a los niños, aleluya, y a los jóvenes. Él es el gran Rey de reyes. Él cree y defiende la familia tradicional, aleluya. Dale un aplauso a tu Rey. Él es la puerta al reino eterno. Su bondad es incomparable. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su reinado es justo. Él es invencible. Él es irresistible. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes respirar sin Él. No puedes construir sin Él. Toda celebración pierde sentido sin Él. Él es Jesús y Él es nuestro Rey. Amén. Y vamos a darle un aplauso a nuestro Rey. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Vamos a orar un instante. Precioso Rey. Desde siempre se ha escrito acerca de ti. Desde siempre, Señor, has querido alcanzar nuestro corazón con tu reinado. Desde siempre, Señor, has sido Rey, pero nosotros no lo hemos visto. Y yo no sé si esta es una Navidad donde Dios te está hablando. No sé cuál sea tu relación con Él.
No sé qué tanto estás conociendo a este rey, a este bebé que nació en un pesebre, que fue coronado con espinas y que vino a declararte que te ama, que quiere lo mejor para ti, que quiere que recibas su reino, que te arrepientas, que cambies, que vivas la gloria de tenerlo en tu casa, en tu matrimonio, en tu futuro. Hoy quiero invitarte a orar en este momento y a que le hables con tu propia boca, porque dice la Escritura que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te invito a que le digas: Jesucristo, tú eres mi Señor. Yo hoy quiero arrepentirme en esta Navidad. Quizás han pasado tantas cosas, pero hoy veo que tu palabra no pasa, Señor. Hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dile: Señor, te pido perdón porque no había visto tu reinado. Te pido perdón y me arrepiento porque ahora sé que mi pecado no pertenece a tu reino, Señor. Te pido perdón y hoy, Señor, pido que tu sangre preciosa, aquella que derramaste en esa cruz del Calvario, hoy sea lavando mi vida, hoy sea limpiándome. Hoy te pido, precioso Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y como un niño, Señor, hoy te recibo. Te pido perdón, Señor. Te pido que transformes mi corazón y que cambies la historia de mi vida. Que partas mi historia así como partiste la historia de la humanidad con tu vida, con tu venida. Parte la historia de mi vida en dos, Señor. Dile: estoy cansado del mundo, estoy cansado de tanta distracción, de tanto ruido, de tantas cosas que me han quitado la mirada de ti. Hoy pido, Señor, y hoy reconozco que te necesito, que quiero ver es tu rostro en esta Navidad, en este año. Hoy pido que mi vida sea reescrita, que tu mano, tu dedo sea escribiendo, reescribiendo la historia de mi vida, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay celebración y fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Así que vamos a darle al Señor un aplauso que se escucha en el cielo. Vamos a decirle: gracias, gracias, Rey.